En el capítulo anterior dejamos a Casanova terminando la misión secreta que le habían encomendado en el norte de Francia y las vicisitudes finales que tuvo y cómo salió de ellas. Terminadas las cuales, comienza ahora el capítulo 38. El conde de la Torre de Auvernia. Camila. Mi pasión por la querida del conde, lance ridículo que me cura. A pesar de mi amor por la joven Baletti, no dejaba de sentirlo también por las bellezas mercenarias que brillaban y daban tanto que hablar, pero las que más me ocupaban eran las mujeres entretenidas y las que pretendían no pertenecer al público sino porque cantaban, bailaban o representaban todas las noches de reinas o de graciosas. A pesar de esta pretensión de buen tono, se reconocían muy libres y gozaban de lo que ellas llamaban su independencia, dándose tan pronto al amor como a Pluto, y la mayor parte de las veces a ambos juntamente. Como no es difícil hacer conocimiento con estas sacerdotisas del placer y de la disipación, me había introducido cerca de varias de ellas. Las salas de los teatros son los bazares donde los aficionados van a ejercer sus talentos en enredar intrigas, y yo había aprovechado regularmente mis estudios en esta escuela. Empecé por hacerme amigo de sus amantes oficiales y obtenía buen resultado muchas veces por el arte de parecer no inconsecuente, sino sin consecuencia. Hacía falta, en verdad, poder mostrarse en ocasiones el favorito de Pluto. Una bolsa en la mano es el frasco de donde exhala para ciertas mujeres un olor más balsámico que el de la rosa. Y cuando se trataba de algunos botones de oro, la pena era siempre menor que el placer, porque yo estaba seguro de que de un modo cualquiera se me tendría en cuenta. Camila, actriz y bailarina en la comedia italiana, a quien yo había empezado a amar en Fontainebleau hacía ya 7 años, fue una de las que más me atrajeron por los encantos que se hallaban reunidos en ella. A una casita que ocupaba en la Barrera Blanca, donde vivía con el conde de Aigreville, que era mi inseparable y a quien gustaba mi compañía. Era hermano del marqués de Gamache y de la condesa de Romain, guapo, mozo, muy afable y bastante rico. No estaba nunca más contento que cuando veía gente en casa de su querida, gusto singular que se encuentra raramente, pero gusto cómodo y que anuncia un carácter confiado y poco celoso. Camila no amaba a nadie más que a él, cosa rara en una actriz, mujer galante, pero llena de talento y teniendo mucho conocimiento práctico de la vida. No desesperaba a nadie de los que manifestaban predilección por ella. No era ni avara ni pródiga de sus favores y conocía el secreto de hacerse adorar por todo el mundo, sin temer las indiscreciones ni los abandonos que casi siempre resultan mortificantes. A quien más distinguía, después de su amante, era al conde de la Torre de Auvernia, señor de alto origen, que la idolatraba y que, no siendo lo suficientemente rico para poseerla solo, parecía bastante contento de la parte que le concedía. Tenía la reputación de ser sinceramente amado en segundo término. Camila le sostenía, o poco menos, una muchacha que ella le había cedido al advertir que la enamoraba mientras la tenía a su servicio. El conde de la Torre de Auvernia la veía en París en un cuarto amueblado de la calle de Tarane y decía que la amaba como quien ama un retrato porque procedía de su querida Camila.
Tenía 15 años, era simple, ingenua y sin ninguna ambición. Decía a su amante que jamás le perdonaría una infidelidad, a menos que fuera con Camila, a quien creía debía cederlo, puesto que sabía que a ella debía su dicha. Tanto me enamoré de aquella muchacha que muchas veces no iba a cenar a casa de Camila más que con la esperanza de hallarla y gozar con las ingenuidades con que encantaba a toda la reunión. Hice lo que pude por ocultarlo, pero me hallaba ya tan dominado que muy a menudo me encontraba muy triste al salir, porque veía la imposibilidad de curar mi pasión por las vías ordinarias. Además, hubiera caído en el ridículo si la hubiera dado a conocer, y Camila se hubiera burlado de mí sin piedad. Voy a referir una ridícula anécdota que me curó de una manera bien imprevista. Como la pequeña habitación de la amable Camila estaba en la Barrera Blanca, una noche que el tiempo estaba lluvioso, envié a buscar un carruaje para retirarme. Pero era la 1 de la madrugada y no se encontró ninguno. «Querido Casanova», me dijo el conde, «yo os llevaré hasta vuestra casa sin molestarme, pues aun cuando mi coche no sea más que de 2 asientos, mi pequeña se sentará sobre nosotros». Acepté, como era razonable, y heme pues en el coche, teniendo al conde a mi izquierda y a Babette sentada sobre las rodillas de los dos. Enamorado y ardiente, pensé en aprovechar la ocasión y sin perder tiempo, porque el cochero iba deprisa, le tomé la mano y se la oprimí dulcemente. Sentí la suya que hacía lo mismo. ¡Oh, dicha! La llevé a mis labios y la cubrí de tiernos besos que no se percibieran. Impaciente por convencerla de mi ardor y pensando que su mano no me rehusaría un dulce servicio, pero en el momento crítico: «Os agradezco, querido amigo», me dijo el conde, «una atención propia de vuestro país y de la que no me creería digno. Supongo y espero que no toméis mi negativa a menosprecio». A estas terribles palabras extendí la mano y toqué la manga de su casaca. No hay presencia de espíritu que valga en un momento semejante, tanto más que cuanto estas palabras fueron seguidas de una risa deshecha que bastaba para confundir al hombre más aguerrido. Además, yo no podía ni reír ni negar el hecho, y esta situación era horrible y vergonzosa, o lo hubiera estado si las tinieblas no hubieran velado mi confusión. Babette se callaba, esperando poder preguntar al conde por qué se reía así, pero cuando él quería empezar a hablar, le atacaba más fuertemente la risa, de lo que yo en el fondo de mi alma me felicitaba. Por fin se detuvo el coche a la puerta, y abriendo mi criado la portezuela, me apresuré a bajar deseándoles muy buena noche, a lo que el conde me contestó, continuando su estrepitosa risa. Entré a mi casa aturdido y solo una media hora después fue cuando a mi vez empecé a reír de lo extraño de la aventura. Lo que, sin embargo, me contristaba era que debía prepararme a sufrir pesadas bromas porque no tenía el menor derecho a la discreción del conde. Fui lo bastante prudente para adoptar la decisión, sino de reír con los bromistas, a lo menos de no incomodarme por las bromas de que sería objeto. Este era, y es, en París, el mejor medio de librarse de los burlones. Pasé 3 días sin ver al amable conde, y al cuarto decidí ir a pedirle de almorzar hacia las 9, porque Camila había enviado a mi casa a preguntar cómo me encontraba. Esto no debía impedirme seguir frecuentando su casa, pero quería primero saber cómo había sido tomada la cosa. En cuanto el conde me vio, soltó la carcajada. Yo le hice coro y nos abrazamos afectuosamente, pero él, chocarrero, imitaba a una señorita. «Mi querido conde»,
le dije, olvidad esta simpleza, porque me atacaríais sin mérito, puesto que no sé cómo defenderme. ¿Por qué, querido, pensaríais en defenderos? Todos nosotros os estimamos, y esta cómica aventura hace nuestra delicia. Todas las noches nos reímos de ella. ¿Luego todo el mundo la conoce? ¿Lo dudabais? Pues es la cosa más sencilla del mundo. Camila se ahoga de risa. Venid esta noche, yo llevaré a Babette y ella os hará reír, porque sostiene que no os habéis equivocado. Y tiene razón. ¿Cómo razón? Eso contádselo a otro. Me hacéis demasiado honor y no creo nada. ¿Pero vos tomáis vuestro partido? No tengo nada mejor que hacer, pero no era a vos a quien mi delirante imaginación ofrecía un homenaje tan ardiente. En la mesa yo bromeaba, me hacía el admirado de la indiscreción del conde y me alababa por haber sido curado de mi pasión. Babette, con un tono y aspecto un poco ceñuditos, me llamaba vil y sostenía que no estaba curado, pero en realidad confieso que lo estaba, porque esta aventura me la hizo repulsiva y estrechó más mi sincera amistad con el conde, que tenía todas las condiciones necesarias para ser apreciado en el mundo. Esta amistad estuvo, sin embargo, a pique de serme funesta. Una noche en que me encontraba en el salón de la Comedia Italiana, vino el conde a rogarme le prestara 100 luises, prometiéndome devolvérmelos el sábado siguiente. No los tengo, le dije, pero he aquí mi bolsa, cuanto contiene está a vuestra disposición. Él me respondió, el caso es, querido amigo, que me hacen falta 100 luises y enseguida, porque los perdí anoche en casa de la princesa de Anhalt. Pues no los tengo. Un administrador de la lotería debe tener siempre más de 100 luises. Efectivamente, pero mi caja es sagrada. Debo rendir cuentas dentro de 8 días. Esto no os impedirá hacerlo el lunes, puesto que os lo devolveré el sábado. Tomad 100 luises de vuestra caja y reemplazadlos con mi palabra de honor. ¿Creéis que no valga 100 luises? Me preguntó. No tengo objeción que hacer, dije. Esperadme un momento. Corrí a mi oficina, tomé los 100 luises y volví a entregárselos. Llegó el domingo por la mañana, empeñé mi solitario y reemplacé los 100 luises que debía a la caja. Al día siguiente hice mi liquidación. 3 o 4 días después, hallándome en el anfiteatro de la Comedia Francesa, apareció el conde dándome sus excusas. Le respondí enseñándole la mano y diciéndole que había empeñado mi sortija para salvar mi honor. Me contestó tristemente que le habían faltado a una palabra, pero que estaba seguro de devolvérmelos al siguiente sábado. Os doy mi palabra de honor, añadió. Vuestra palabra de honor está en mi caja. Así pues, permitidme que no cuente con ella. Me devolveréis los 100 luises cuando quierais. A estas palabras el conde palideció como un cadáver. Mi palabra de honor, mi querido Casanova, me es más cara que la vida, y os daré los 100 luises mañana a las 9 de la mañana, a 100 pasos del café que está al extremo de los Campos Elíseos. Os los daré frente a frente, nadie nos verá, y espero que no dejaréis de venir a buscarlos. Llevaréis vuestra espada y yo llevaré la mía. Por mi fe, señor conde, dije, esto es querer hacerme pagar demasiado cara una buena palabra. Me hacéis seguramente un grande honor, pero prefiero pediros perdón si esto puede impedir este enojoso asunto. No, contestó, yo tengo muchísima menos razón que vos, y esto no puede arreglarse sino con la punta de la espada. ¿Vendréis?
no sabría rehusároslo, por penoso que me sea prometéroslo. Separándome de él, me fui a casa de Silvia y cené muy tristemente, porque apreciaba de veras a aquel amable señor y el asunto no merecía la pena. No me hubiera batido si hubiera podido convencerme de no tener razón, pero dando 1000 vueltas al asunto para examinarlo bajo todos sus aspectos, veía siempre que quien no tenía razón era el conde por su excesiva susceptibilidad y resolví darle una satisfacción. En todo caso, no podía ocurrírseme la idea de faltar a la cita. Llegué al café un momento después que él. Almorzamos y él pagó. Enseguida salimos y nos dirigimos hacia la Estrella. Cuando estuvimos a cubierto de todas las miradas, sacó de su bolsillo un paquete de 100 luises y dándomelo con un aire muy noble, me dijo que una estocada debía bastar a uno o a otro. No me fue posible responderle. Se separó 4 pasos y tiró de la espada. Le imité sin decir palabra y acercándome en cuanto cruzamos los aceros, le largué una estocada a fondo. Seguro de haberle herido en el pecho, rompí 2 pasos a retaguardia, esperando su palabra. Dulce como un cordero, bajó la espada y poniéndose la mano al pecho, la retiró ensangrentada, diciéndome con un tono amable: «Estoy contento». Le dije cuanto podía y debía decirle de más satisfactorio, mientras él se aplicaba un pañuelo y examinando la punta de mi espada, tuve una gran satisfacción al ver que no había entrado más de una línea. Se lo dije y me ofrecí a acompañarle. Me dio las gracias y me rogó ser discreto y que le considerara en lo sucesivo como un verdadero amigo. Después de abrazarle derramando lágrimas, entré a mi casa muy afligido y habiendo recibido una fuerte lección. Este asunto quedó desconocido para todo el mundo y 8 días después cenamos juntos en casa de Camila. Algunos días más tarde recibí del señor abate de la Ville, por mi misión de Dunkerque, la gratificación de 500 luises de que he hablado. Fui a ver a la amable Camila, que me dijo que el conde estaba enfermo en cama y que si quería iríamos al día siguiente a hacerle una visita. Acepté y fuimos. Después de almorzar le dije en tono serio que si quería dejarme hacer, yo le curaría, porque su mal no era, como suponían, una ciática, sino un viento húmedo que le había cogido y que yo haría desaparecer mediante el talismán de Salomón y 5 palabras. Echóse a reír, pero me dijo que hiciera todo lo que quisiese. Voy, pues, a comprar un pincel. Yo enviaré a un criado. No, dije, porque debo estar seguro de que no se ha regateado y además necesito también algunas drogas que yo mismo adquiriré. Compré nitro, flor de azufre, mercurio y un pincelito y volví a la casa del conde. Necesito un poco de vuestra orina que debe ser fresca. Este líquido me es indispensable y es necesario que sea reciente. Camila y él reían a carcajadas, pero esto no me impedía guardar el aspecto serio de un charlatán. Le di una vacinilla, bajé modestamente las cortinas e hizo todo lo que yo quise. Hice una mezcla con todos aquellos ingredientes y dije a Camila que debía frotarle los muslos mientras yo pronunciaba mi conjuro, pero le previne que si durante el acto tenía la desgracia de reírse, todo estaba perdido. Esta amenaza no hizo más que aumentar su buen humor y su risa era inextinguible, porque en el momento en que creían haberla dominado, no hacían más que mirarse y después de contener los primeros impulsos, acababan por soltarla de nuevo, hasta el punto que empecé a creer que había ordenado una cosa imposible. En fin, después de haberse apretado los ijares durante media hora, trataron de ponerse serios e imitar la calma imperturbable cuyo ejemplo yo les daba.
El conde fue el primero en dominarse y recobrando su aspecto serio presentó su muslo a Camila, que imaginándose representar un papel sobre la escena empezó a frotar al enfermo, mientras que a media voz yo murmuraba palabras que jamás hubiera podido comprender, por claras que las hubiera pronunciado, por la sencilla razón de que ni yo mismo las comprendía. Estuve a punto de destruir la eficacia de la operación viendo los gestos que aquellos dos seres hacían por conservar su seriedad. Nada había más cómico que Camila. Después de decirle que ya estaba bastante frotado, mojé mi pincel en aquella mezcla y después de una sola pincelada le hice en el muslo la estrella de 5 puntas llamada el signo de Salomón. Enseguida envolví la pierna en 3 paños y le dije que podía quedarse en la cama tranquilo durante 24 horas sin quitarse los paños. Así le garantizaba la curación perfecta. Lo más cómico fue que al fin de la operación ni el conde ni Camila se reían ya. Estaban como maravillados y yo me parecía que había hecho la cosa más magnífica del mundo. A fuerza de repetirse, una mentira puede parecer verdad. Algunos instantes después de esta operación que hice impremeditadamente y como impulsado por el instinto, nos marchamos Camila y yo en un carruaje y le conté 1000 cuentos absurdos que escuchó tan atentamente que cuando la dejé a la puerta de su casa estaba muy impresionada conmigo. 4 o 5 días después, cuando ya tenía casi enteramente olvidada esta comedia, oí unos pasos que se detenían a mi puerta. Miré por la ventana y vi al conde bajar ligeramente y entrar a mi casa. «Debíais estar seguro de vuestra operación, amigo mío», me dijo abrazándome, «puesto que no habéis vuelto a ver cómo me hallaba al día siguiente de vuestra admirable cura». «Ciertamente que estaba seguro», le dije, «pero a pesar de ello me hubierais visto si hubiese tenido tiempo». «Decidme si puedo tomar un baño», me preguntó. «Nada de baño hasta que os creáis bien restablecido». «Os obedeceré. Todo el mundo está admirado del éxito, amigo mío, porque no he podido privarme de contar este milagro a todos mis conocidos. Encuentro algunos que se burlan de mí, pero les dejo decir». «Debíais haber sido discreto», le dije, «porque ya conocéis París, se me tratará de charlatán». «Todo el mundo no piensa así, y he venido a pediros un favor». «¿De qué se trata?», le pregunté. «Tengo una tía conocida y reconocida como sabia en todas las ciencias abstractas, grande química, mujer de talento, muy rica, dueña única de su fortuna y cuya amistad no puede menos de seros útil. Tiene grandes deseos de veros porque pretende conoceros y sostiene que no sois quien se os cree. Me ha comprometido a llevaros a comer a su casa y espero que tendréis la bondad de aceptar. Mi tía se llama la marquesa de Urfé». Yo no conocía a aquella señora, pero el nombre de Urfé me impresionó desde el primer momento, porque sabía la historia de la famosa Anne de Urfé, que había brillado a fines del siglo XVI. Esta señora era la viuda de su biznieto, y yo me figuraba que podía muy bien ser que, habiendo entrado en la familia, se hubiese embebido en todas las doctrinas de una ciencia que me interesaba mucho, aun creyéndola tan quimérica como la creía. Respondí pues al conde que estaba a sus órdenes, pero con la condición de que en la comida seríamos los 3 solos. «Ella tiene siempre una mesa de 12 cubiertos y comeréis con lo más escogido que hay en la capital». He aquí precisamente, querido conde, lo que no quiero, porque detesto la reputación de mago que no dejaréis de haberme dado por tu bondad. «No se trata de eso. Sois conocido y estaréis con personas que os tienen en alta estima». «¿Estáis seguro?» «La duquesa del Oraguais me ha dicho que hace 4 o 5 años
Ibais muy a menudo al palacio real y pasabais días enteros con la duquesa de Orleans, la señora de Boufflers, la de Blois y la de Melfort, que me han hablado de vos. Hacéis mal en no reanudar vuestras antiguas relaciones. Lo que conmigo habéis llevado a cabo no deja ninguna duda de que podrías hacer una gran fortuna. Conozco en París 100 personas de primera categoría, hombres y mujeres, que tienen la misma enfermedad de que me habéis curado y que os darían la mitad de su fortuna si le curaseis. El conde de la Torre de Auvernia tenía razón y hablaba claro. Pero como yo sabía que su maravillosa cura no era debida más que a la simple casualidad, no me encontraba dispuesto a quedar en ridículo ante el público. Díjele, pues, que no quería exponerme en absoluto, que no tenía más que decir a la señora de Urfé, que tendría el honor de ir a verla particularmente y que podía designarme el día y hora en que deseaba le presentase mis respetos.